Continuamos aquí en Ecuador en Contacto y en estos momentos nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional, donde el legislador Salvador Quispe se refiere sobre la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso, la cual dijo está en camino. Quispe también habló sobre la información reservada dentro del caso Gran Padrino, sobre la cual dijo deben pagar quienes estén involucrados. Vamos a conocer más detalles con nuestro compañero Rolando Goyes, que se encuentra en la Asamblea. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Nos trasladamos hasta acá, hasta el Palacio Legislativo, para conocer también algunas de las reacciones que se están dando a propósito que la semana pasada se conociera que se daría ya la presentación del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, en los próximos días. Escuchemos al momento legislador Salvador Quispe. Nos han dicho eso existe, pero no se puede hablar. ¿Cómo así? La Asamblea Nacional debería hacer lo que esté a su alcance para levantar estos sigilos, estas reservas, y que esto entre a la investigación y que se sancione a quien corresponda. Nosotros no vamos a quedarnos aquí que estoy reservado y no se puede decir nada, ¿no? Esto tiene que ser para todos, más aún si detrás de eso hay actos de corrupción. ¿Por qué se teme? ¿Cuál es la motivación para estar tratando de esconder? No conozco precisamente por esa reserva, no se conoce la amplitud de esa información. ¿Podría servir esta información para ya tener esta causal que se requiere para el juicio político contra el presidente? Bueno, ese es otro tema, ¿no? A mí me parece que lo del juicio político al presidente está en camino. Estamos de este rato, bueno, se espera que presenten documentadamente el pedido del juicio político. Eso dependerá ya de la Corte Constitucional. Si hay una admisibilidad de parte de la Corte Constitucional, el juicio político va. En cuyo caso me parece que los votos existen para una censura y la destitución del presidente. A nosotros nos preocupa, más allá de la caída del presidente, ¿qué viene para el Ecuador post Lasso? Por eso estamos invitando a las distintas organizaciones, a las personalidades, a los líderes, lideresas, para que nos reunamos estos días. El viernes vamos a tener una reunión para empezar a discutir detenidamente cuál es el futuro del Ecuador después de la caída de Guillermo Lasso. Esto no nos han dicho los proponentes del juicio político. Se suman al coro de que fuera Lasso, todo el mundo repetimos, fuera Lasso, pero nadie dice qué viene después de la caída de Lasso para el Ecuador. ¿Acaso solamente están buscando cómo asegurarse de sus negocios los que proponen el juicio político después de la caída de Lasso? ¿Acaso están buscando cómo ellos controlar Carondelet y gobernar este país? ¿Para qué? ¿Cuál es la agenda después de la caída de Lasso? Nadie nos ha dicho absolutamente nada de eso, y eso es enormemente preocupante. Lasso está caído, a mi manera de ver, Lasso está caído. La gran pregunta es qué se viene para los ecuatorianos después, y eso es lo que tenemos que trabajar entre todos. Esta no es una responsabilidad solamente de la clase política o solamente de la Asamblea Nacional, esto es una responsabilidad de los ecuatorianos. Y por eso estamos invitando a una reunión para el día viernes a que empecemos a discutir y hagamos una hoja de ruta de qué es lo que le corresponde al Ecuador, no los intereses particulares de quienes este rato promueven el juicio político para cuidar sus negocios y sus intereses y asegurarse de estar en la presidencia de la República o mínimo en la vicepresidencia si es que hay una sucesión presidencial. Para nosotros eso no es suficiente. Aquí no vamos a resolver el problema profundo del Ecuador cambiando un rostro en Carondelet. Asambleísta, entonces usted da por sentado que el presidente no va a seguir. Si ya van a hablar de lo que va a hacerse después, usted ya da por sentado que el presidente se va. Si es que hay la admisibilidad de la Corte Constitucional, entiendo que ese es el camino. Si estamos viendo un documento que firman entre el Partido Social Cristiano, UNES y otros sectores, y hay un pueblo también que está diciendo fuera Lasso. En la Asamblea Nacional entiendo que habrá más de 100 votos para tomar esa decisión. Pero usted el viernes dice que ya van a tratar qué va a pasar en el país fuera después del presidente. En todo caso, le corresponde a los ecuatorianos diseñar una hoja de ruta, una agenda Ecuador, independientemente de quién siga en Carondelet. Este momento no existe una agenda para el Ecuador. Lamentablemente, Guillermo Lasso no ha tenido el liderazgo que necesita el Ecuador para decirle, este es el camino,
No existe eso y por eso el pueblo ecuatoriano está diciendo fuera Lasso. En todo caso, independientemente de quién siga en Carondelet, los ecuatorianos, a falta de un liderazgo desde Carondelet, a falta incluso de un liderazgo de aquí, desde la cabeza de la Asamblea Nacional, alguien tiene que asumir ese liderazgo y eso tiene que ser el pueblo. Tenemos que discutir una agenda para el Ecuador y eso es lo que vamos a hacer este viernes. Un poco para entenderlo. Y vamos a iniciar recién, no es que eso empiece y termine el viernes, esto es una tarea amplia que habrá que trabajar en los siguientes días. Un poco para entender la posición de Pachacutic, se entendía que ustedes en el Consejo Político que van a tener en pocos días más, recién decidirían si apoyan o no la propuesta de UNES del juicio político. O sea, ¿ya hay una decisión entonces? Repito, si hay la admisibilidad de la Corte Constitucional, el juicio va, el pueblo está diciendo fuera Lasso, la Asamblea Nacional mayoritariamente seguro se hará eco de ese pedido popular. Lasso está caído, Lasso está caído. ¿Bajo qué causal sería? Hay 1000 causales. Hay 3 nada más. Hay desde la causal de los agricultores arroceros de Daula que están diciendo aquí no hay un gobierno que nos atienda. Nosotros tenemos la obligación de escucharle a ese pueblo y actuaremos en función de eso. Lo que se señala en el informe, eso ya es historia. Todos sabemos que lo que se puso en el informe prácticamente no está siendo este rato la motivación para el juicio político que han anunciado. Ya de eso se reduce solamente a la parte de la omisión del presidente. Eso es lo que nos han dicho públicamente los representantes del Partido Social Cristiano. Entonces sí podría ser que con la información que mañana de cierta manera se le levante la reserva, por ahí encuentren algo que encaje en estas 3 causales de la Constitución para seguir el juicio. Eso puede ayudar para fortalecer la formalidad del juicio. Pero en la práctica, más allá de la formalidad, hay un pueblo que está diciendo no aguantamos más. ¿Ustedes van a firmar la solicitud? Y nosotros vamos a respaldar a ese pueblo. Nosotros ya hemos dicho, nosotros no vamos a firmar un pedido de juicio político porque no tenemos las firmas, necesitamos 46 firmas. La solicitud de UNES y del Partido Cristiano, ¿ustedes ¿Podrían firmar? no la van a firmar? Nosotros vamos a respaldar, no vamos a encaminarnos en lo que... No nos vamos a limitar solamente a lo que nos diga UNES o el Partido Social Cristiano. No estamos aquí nosotros para seguir el libreto de UNES y del Partido Social Cristiano, que no incluye el pedido y el anhelo del pueblo ecuatoriano. Ellos están simplemente pescando a río revuelto para tumbar a Lasso. Se viene la sucesión presidencial, esta mayoría de la Asamblea nombrará al vicepresidente de la República para que detrás del señor Borrero gobierne este país para los intereses de estos 2 grupos políticos. Nosotros no estamos aquí para satisfacer intereses políticos y económicos de 2 grupos, estamos aquí para orientar una agenda que necesita el Ecuador. Pero no podemos nosotros decir este rato que Lasso no se cae o sí se cae. Lasso está caído. Lasso está caído por su propio peso. El problema y la gran preocupación es que el Ecuador este rato no tiene una agenda para el inmediato futuro, peor para el largo plazo. Bueno, no, ustedes no van a dar entonces las firmas para la solicitud, pero sí los votos entonces aquí para la destitución, si es que aprueba la Corte, ¿no? Así es, está más claro que el agua del Bombuscaro de mi querida ciudad de Zamora. Ahora, ¿cuál es su visión de que el propio presidente de la Asamblea haya firmado este respaldo al juicio político? ¿No tenía que un poco esperar y mantenerse al margen mientras se presenta la solicitud? Pero ¿qué podemos esperar de alguien que anda pescando a río revuelto y anda soñando ya en sentarse en la vicepresidencia de la República? Son sus egos personales los que le mueven. Hubiera sido bueno, a falta de un liderazgo en Carondelet, para orientarle al Ecuador por el mejor camino, hubiera sido bueno que la presidencia de la Asamblea Nacional haga uso de ese liderazgo y convoque al Ecuador para encontrar ese camino. Pero aquí no existe eso. Aquí se limitan a firmar un papelito diciendo sí hay un juicio político. Se limitan a repetir el coro que fuera Lasso. Sí, todo el mundo dice fuera Lasso. Ya veo que el presidente de la Asamblea Nacional también se queda solo en eso, solo en el fuera Lasso. Y no nos dicen después de la caída de Lasso qué. Tienen bajo la manga los siguientes pasos. El problema
es que esos siguientes pasos no van en función de los intereses de los 18 millones de ecuatorianos. Por eso les da miedo hacer público. ¿Cuáles son esas cartas que tienen debajo de la mesa, debajo de la manga? ¿Quién se sentará en la vicepresidencia de la República? Esas son las cartas que ellos tienen y lo que van a hacer realidad aprovechándose de la mayoría que tienen aquí en la Asamblea Nacional. Nombrarán al vicepresidente para que desde atrás maneje el carrito del señor Borrero y que cumplan la agenda que tienen ellos, no del pueblo ecuatoriano. Por eso no tienen la fuerza para salir a decir se cae el lazo y se viene esto para el Ecuador. Eso no nos han dicho. A falta de ese liderazgo, incluso de la Asamblea Nacional, nos toca a nosotros, a los ecuatorianos de a pie, a juntarnos y a ver qué es lo que vamos a hacer para los ecuatorianos y no solamente para quienes buscan tumbar un gobierno para pescar a río revuelto para sus intereses. No nos vamos a limitar para eso. Ya escuchábamos al asambleísta Salvador Quispe, quien estaba refiriéndose sobre cuál será la postura también de Pachacuti en los próximos días. De esto a propósito, que se ha pedido también que se levante la información reservada en torno a lo que es las actividades del presidente Guillermo Lasso. Esto a propósito del pedido de juicio político que se plantearía a mediados de marzo, como lo han señalado algunos asambleístas. Nosotros vamos a estar atentos de más reacciones que se puedan dar. También aquí dentro de la planificación de la Asamblea está que la Comisión de Fiscalización sesione en torno también a lo que es la censura y destitución al exministro del Interior, Patricio Carrillo, a Diego Ordóñez y también a la secretaria de Derechos Humanos. Nosotros vamos a estar atentos de lo que pueda acontecer y llevarles de nuestras próximas emisiones. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Gracias, Rolando, por tu aporte desde la Asamblea Nacional. Y como escuchamos al legislador Salvador Quispe, le preocupa lo que podría darse con la posible salida del presidente Lasso. Por lo que dijo, se reunirá con varios sectores a partir de este viernes para analizar escenarios futuros para el país y crear una hoja de ruta, pues Ecuador no puede quedarse sin liderazgo. Quispe fue claro al señalar que respaldarán al pueblo, quienes son los que buscan la salida del actual gobierno. No estamos para favorecer intereses políticos, dijo.